El trabajo que se va a presentar va a ser un análisis comparativo de las obras de Teresa Isabel de Violet Leduc y Muchachas de uniforme de Christa Winslow, con el objetivo principal de establecer si los internados, como concepto en ambas novelas, pueden ser considerados espacios seguros o si debido a su opresión esto no es posible. Las obras a trabajar, como ya se ha mencionado, van a ser Muchachas de uniforme de Christa Winslow y Teresa Isabel de Violet Leduc. Ambas obras son novelas, sin embargo, Muchachas de uniforme tiene una película a la que se le va a hacer mención a lo largo del trabajo. Muchachas de uniforme, como ya he mencionado previamente, es una novela publicada en 1933 que es una adaptación de la obra de teatro de la misma autora, Ayer y Hoy. Esta obra de teatro tuvo una adaptación al cine que se publicó en 1931 y tuvo un éxito impresionante, que luego a posteriori tuvo un remake en 1958 y esta película de 1931 se considera la primera película de temática lésbica. Ambas películas nos cuentan la historia desde que Lela, Manuela, entra en el internado hasta el final. Sin embargo, la novela nos explica un poco lo que ocurre previamente a esta entrada al internado desde el nacimiento de Lela. El personaje de Lela es un personaje muy interesante. Se le describe en la novela, una de las primeras cosas que se dice de ella es que tenía que ser una niña. Esto se trae a coalición ya que a lo largo de la novela el personaje de Lela expresa sentimientos, digamos, más asociados a lo masculino de la época. Quiere llevar pantalones, es más abierta, habla más, es más extrovertida y tiene unos sentimientos bastante impulsivos, podríamos decir. Además de eso, al personaje en sí se le describe de una manera bastante contraria. Gente que no la conoce tan bien, pero que vive con ella todos los días, la describe como adorable, como sentimental, que llora mucho, etc. Sin embargo, su familia, su tía, la describe como irresponsable, mal temperamento y muy parecida a su padre. Lo que sí podemos llegar a la conclusión es que Manuela es una muchacha muy sentimental y en ocasiones ligeramente en exceso. El personaje de la señorita von Benburg, por otro lado, es un personaje que representa la represión. Es un personaje muy reprimido, cuyos sentimientos hacia Manuela y hacia el resto de sus amigas ella misma no se permite que pasen más allá de lo que sería el cariño platónico y en ocasiones maternal. Sin embargo, la relación entre Manuela y la señorita von Benburg es bastante interesante porque es una relación entre profesora y alumna que va alternando porque por un lado Manuela expresa abiertamente sus sentimientos hacia la señorita von Benburg y por otro la señorita von Benburg se esconde esos sentimientos y los siente hacia adentro sin expresarlos abiertamente. La siguiente obra que se va a tratar es Teresa Isabel, de Violet Leduc. Fue primero publicada en 1955 como parte de la novela Ravages, pero fue censurada por su alto contenido erótico y no volvió a ver la luz hasta 1966. Es una novela autobiográfica y por lo tanto Leduc nos está ofreciendo en esta obra su propia experiencia descubriendo su sexualidad en un internado cuando era joven. Los personajes principales son Thérèse e Isabel. Thérèse, la narradora, odia estar en el internado, no le gusta nada, su madre la ha metido ahí a traición y no le gusta estudiar. Llega un punto en el que incluso describe a Isabel como que la detesta a ella también. Sin embargo, de las dos es la más prudente, es la que más cuidado tiene para que no la pillen. Isabel, por otro lado, es mucho más descarada, tontea de manera más directa con Thérèse, también es la mejor alumna del colegio y es descrita como una muchacha con carácter. Es un poco lo contrario a lo que sería Thérèse. Hay una dicotomía entre los dos personajes. La relación entre ellas es fugaz y es intensa y se explica mucho mejor en la manera en la que lo explica la propia autora. Isabel llegó del país de los meteoros, de las conmociones, de las catástrofes, de los estragos. Me lanzó una palabra liberada, un programa en su hálito, el frescor de los mares del norte. Tuve la fuerza para guardar silencio y hacerme de rogar. Pasando al punto principal del trabajo, vamos a comenzar explicando qué es un espacio seguro. ¿Pueden los internados ser espacios seguros? Eso depende. La definición de espacio seguro nace en los 90 ante la aceptación común de que todos los espacios que se crean son espacios activamente heterosexuales y cisnormativos. Eso implica que excluyen a cualquier persona que no entre dentro de esa normatividad. En consecuencia, aparece la necesidad de crear espacios donde la gente LGTB, donde la gente queer, puedan ser ellos mismos de la manera más libre y de la manera más auténtica posible.
Esto nos lleva a la pregunta, ¿podrían entonces considerarse espacios seguros los internados? Para poder responder a esto, primero tenemos que explicar que los internados son espacios homosociales. Un espacio homosocial es, la homosocialidad se describe como las relaciones, los lazos sociales entre personas del mismo sexo. En un internado dividido por géneros, el único tipo de relación que puedes tener con alguien es una relación homosocial. En consecuencia, si juntamos a un montón de muchachas en un espacio donde las únicas relaciones que pueden tener son homosociales, aunque sean solamente platónicas, en una época de su vida en la que se están formando, son épocas formativas, como puede ser la adolescencia o la infancia tardía, donde estas muchachas están descubriendo su sexualidad, se están descubriendo a sí mismas, es comprensible que en este tipo de espacios se creen relaciones más allá de lo platónico, más allá de los sentimientos de amistad. Es más, estas relaciones, sobre todo entre profesora y alumna, son tan comunes y han sido tan comunes históricamente que en Gran Bretaña, a finales del siglo XIX y principios del XX, se les otorgaron otros nombres aparte de la idea de tener sentimientos, como podían ser crush, flame o rave, lo cual es interesante porque la palabra crush se ha mantenido hasta hoy en día. Y no solo eran muy comunes este tipo de sentimientos entre alumnas y profesoras, sino que además se propiciaban desde la propia institución del internado. Se aceptaba comúnmente que este tipo de relaciones, este tipo de amor más allá de lo platónico, si se controlaba y si se mantenía a régimen, podía implicar una manera de conocerse a una misma y de crecer como persona. Entonces los internados motivaban este tipo de relaciones. La manera en la que se muestra este cariño entre los personajes y la libertad dentro del internado, dentro de los textos, se ve sobre todo, hablando de la primera parte, en la relación en Muchachas de Uniforme entre la señorita von Benburg y Manuela. La señorita von Benburg muestra su cariño de manera sutil y pocas veces, pero es muy importante. Una de las maneras en la que lo hace, por ejemplo, es dándole un beso en la boca a Manuela en lugar de en la frente, como hace el resto de las compañeras de la muchacha, y regalándole un camisón para sustituir a aquel que Manuela tiene roto porque está viejo. Estas muestras de cariño que también se observan en la película tienen su lado negativo, y es que cuando Manuela las interpreta de una manera excesivamente positiva y le muestra su cariño de una manera abierta a la señorita von Benburg, esta le echa la bronca y, pese a admitir que ella también tiene ese tipo de sentimientos, porque dice yo también lo hago, la insta a dominarlos, controlarlos y reprimirlos. Algo que también se muestra, por supuesto, en la película. En Teresa e Isabel, la manera en la que se muestran cariño es mucho más obvia, ya que es una novela erótica, y la manera en la que se muestran el amor la una por la otra es muy variada y aparece a lo largo de toda la novela. Sin embargo, la contraposición de esta relación es que tienen miedo a que las separen, tienen miedo a que las descubran y las separen. Al ser las dos alumnas, tiene sobre todo Teresa una paranoia de que las encuentren las profesoras, las descubran y por lo tanto las separen o expulsen a alguna. La manera en la que las novelas muestran la libertad dentro del internado es varia. Sin embargo, en Muchachas de Uniforme se muestra sobre todo en cómo, gracias a la obra de teatro en la que van a participar, Manuela tiene la posibilidad de, como ella misma dice, ser por primera vez en su vida como ella es de verdad. Además, esto luego también se muestra en la película. En Teresa e Isabel, la manera más obvia en la que se muestra que la libertad para ellas está dentro del internado es cuando Isabel coge a Teresa y se la lleva a un hotel para estar juntas de una manera más libre, podríamos decir. Sin embargo, Teresa no deja de repetir que estarían bien en el colegio y presenta una paranoia constante a que todo el mundo la está juzgando al estar fuera del colegio. Además de eso, Teresa describe la huida del colegio como corríamos para dejar atrás la libertad, por lo tanto la libertad para ella es el internado. La escena de la película en la que se muestra a Manuela vestida de Carlos. Sin embargo, este tipo de relaciones y este tipo de libertad viene con un límite. Cuando Manuela, por ejemplo, en la novela de Muchachas de Uniforme, expresa abiertamente delante de todo el mundo su amor hacia la señorita von Benburg, tiene una represalia muy fuerte. A Manuela le dan la opción de callarse, le dan la opción de no expresar su cariño. Sin embargo, ella no puede, lo expresa porque es una chica muy sensible, como ya hemos dicho, y la consecuencia es que la critican, la separan del resto de sus compañeras y la describen como que teniendo inclinaciones anormales. La consecuencia final de esto es que la propia von Benburg le dice a Manuela que no pueden estar juntas, que tiene que destruir esos sentimientos que tiene, y Manuela
en consecuencia se suicida. Mencionar también, debo decir, que la película del 31 en las ediciones europeas no se suicida, pero en las ediciones estadounidenses sí lo hace, y en la novela también. Y como la novela es la obra de la propia autora del guión del teatro en el que está basada la película, es la que podremos considerar como más canon, podríamos decir. En Teresa e Isabel esto se muestra también en la manera en la que, como he mencionado antes, están constantemente paranoicas de que las pillen y las separen, porque saben que ellas pueden mostrarse cariño dentro del instituto, dentro del internado, siempre y cuando no las descubran por ello. Entonces, dentro del propio internado también tienen miedo de que las descubran, aunque es mucha menos paranoia y mucho menos miedo que estando fuera del internado. Y al final lo que ocurre en Teresa e Isabel es que las separan. La madre de Teresa viene, la recoge y se la lleva a casa, aunque no las hayan descubierto. Estas son dos fotografías sacadas de la película en la que se ve a Manuela a punto de tirarse por el balcón. ¿Son entonces los internados lugares seguros para estas muchachas? Pues depende. Desde la perspectiva de los personajes, sí, sí lo son, pero tienen condiciones. Estas condiciones vienen de la mano de que estas muchachas pueden vivir su sexualidad y pueden vivir su realidad siempre y cuando no rompan con la normatividad heterosexual dentro de este espacio extraordinario que es el internado, que es un espacio homosocial. Estas normatividades son distintas dependiendo de la obra. En Muchachas de uniforme, la relación entre Manuela y la señorita von Benburg no están mal vistas, siempre y cuando Manuela mantenga sus sentimientos al margen, limitados, y no los exprese en exceso. Una vez lo hace es cuando la relación se rompe. En Teresa e Isabel, estas relaciones, esta normatividad implica mantenerlas en secreto, implica que la relación sea simplemente una relación platónica de cara a la institución del internado. Es interesante y me parece curioso que ambas obras para mí hacen hincapié en un aspecto, que es el aspecto de la falsa seguridad del silencio. En Teresa e Isabel esto se ve de una manera mucho más clara, ya que incluso con todas sus paranoias y con todo el miedo de que las separen una vez las descubran, no es que las descubran lo que las separa, sino que la madre de Teresa viene y se la lleva de vuelta a casa porque se aburre y la quiere volver a tener en su vida. En Muchachas de uniforme, esta falsa seguridad del silencio se aprecia de una manera mucho más sutil. Eh, en mi interpretación de la obra, creo que en el momento en el que Manuela la descubren, le dan la opción, si quiere, de reprimirse y silenciarse. Y Manuela considera estas opciones y piensa que no es viable para ella mantener en secreto su amor hacia la señorita von Benburg. Y decide intentar suicidarse y en la obra, en la novela, lo consigue. Entonces, me parece muy interesante porque ambas estas novelas presentan una rotura de este silencio. La idea para mí es que la falsa seguridad del silencio es que si te quedas dentro del armario, si no hablas de tu sexualidad, si no hablas de tus experiencias, estarás bien, estarás seguro y no tendrás ningún tipo de problema. Sin embargo, estas novelas rompen con esto, presentan al mundo normativo, cis heterosexual, una no normatividad, una experiencia lésbica que puede ser incluso incómoda para aquellas personas que no quieran encontrarse con este tipo de realidades, pero hace que la gente queer, las autoras en este caso, obliguen a este mundo normativo a crear un espacio no normativo donde ellas puedan caber. Esto me recuerda mucho a una cita de Audre Lorde, mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá, en el que insta a aquellas personas que puedan y que les sea seguro el salir del armario y expresar sus realidades y expresar su, su, su realidad como personas, ya que el mantenerse en silencio, el estar dentro del armario, no implica que estés en una situación segura, que estés en un ámbito en el que no te vayan a hacer daño, ya que ese propio silencio te puede hacer daño a ti mismo. Y considero que estas dos obras que he tratado representan esto muy bien, también rompen con ese silencio de manera metaliteraria y me parecen muy interesantes observadas desde esta perspectiva. Muchas gracias.